Pues estoy agradecido con Dios por esta oportunidad, gracias también a Ibrahim por este tiempo que me permite compartirte lo que Dios ha hablado a mi vida. Aunque seguimos un programa, la lección número 13, no es solamente copiar y pegar, sino hablar de lo que Dios está hablando a nosotros. Entonces, primeramente vamos a darle gracias a Dios. Papá, te damos gracias esta tarde, esta noche, por tu palabra, papá, porque nunca nos ha abandonado, sino que está aquí latente en nuestras vidas. Permite conocer más y más acerca de ti, Señor, de tu reino, que comprendamos tu palabra, que nos caiga el 20, papá, de lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El tema de hoy, la lección 13, se titula Dios no es el culpable. Dios no es el culpable. ¿Y por qué es muy importante comprender que Dios no es el culpable? Hace referencia a que Dios no es el culpable de todas las situaciones que suceden a nuestro alrededor, que Dios no es el responsable o Dios no es el que ocasiona que las circunstancias que nos rodean. Es decir, que entonces ¿qué papel juega Dios en todo lo que vivimos? Vamos a comprenderlo. En un principio Dios creó a la humanidad y le entregó a la humanidad, al ser humano, a Adán, el control, le entregó la facultad de sojuzgar o subjuzgar, es decir, juzgar bajo él, su autoridad, esta tierra. Y Adán la perdió. Imagínate que eres nieto del hombre más rico del mundo y te va a heredar toda su fortuna, pero un día antes de escribir su testamento se le ocurre irse de parranda y ya muy afectado por el vino, decide apostar toda su herencia y la pierde. Y no solamente la pierde él, sino la pierdes tú. Más o menos así sucedió con Adán. Adán era responsable de todo lo que Dios le había entregado de esta tierra, pero Adán lo perdió. Y si lo perdió Adán, también lo perdemos todos nosotros. Es decir, todos los que nacimos naturalmente, nacimos con una naturaleza ya caída. Algo que Adán perdió y todos los recursos que Adán perdió ya no los tenemos. Pero por eso Dios diseñó un plan perfecto en Cristo Jesús, que vamos a comprender más ahorita. Primeramente vamos a leer en Santiago 1:13, versículo 17, que nos habla de por qué Dios no es el culpable, Dios no es el responsable, o Dios no controla todo lo que sucede a nuestro alrededor. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 17. Y dice la palabra: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Y dice el versículo 18: Él en su propia voluntad nos hizo nacer de nuevos por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Ahora dice que nadie diga que Dios me tentó, porque Dios no tenta a nadie. Es más, no puedes torcerle el brazo a Dios. Así como la tentación siempre la hacemos a lo malo, pero puede ser comprar un coche o comprar una bicicleta, un ejemplo, ¿no? ¿Qué te tienta más? ¿Comprar esta marca? Todo nace de tus propios deseos. Es que a mí me gusta más el carro rojo y me gusta más que el motor suene así. La tentación proviene de tus propios deseos, como de los bancos de
de tus pensamientos, de tus deseos más profundos, de ahí viene tu propia tentación. Dios no provoca a nadie a caer, porque tampoco Dios es así, su naturaleza no es así. Tú no puedes tampoco ayunar y torcerle el brazo a Dios, como si Dios se viese tentado a cumplir tus requerimientos porque te has esforzado. Esto lo podemos aplicar en ambas cosas. No puedes modificar un plan de Dios y decir: Dios, voy a esforzarme para que no lo hagas de esa manera. No. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Ahora, entonces, ¿por qué las cosas malas que nos rodean suceden como han acontecido? Pues dice la Biblia que todas las cosas buenas provienen de Dios. Si algo es bueno y perfecto, es de Dios. Si algo no es bueno, si es malo o es imperfecto, no es de Dios. Y aquí en el estudio yo podía ver todos los aspectos malos de la vida del ser humano: las enfermedades, las situaciones difíciles, la pobreza, la crisis humanitaria, los problemas de inmigración en México, los problemas de la pobreza, la deuda. Todo eso que no es perfecto no es de Dios. Dios no lo provoca. Dios no dice: te voy a hacer pobre, voy a hacer que nazcas pobre para que pruebes y crezcas, te fortalezcas, seas paciente. Dios no es así. Al contrario, Dios entregó a su Hijo por completo para que de Él tomes toda bendición y de Él seas próspero. Dice la Biblia: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Que no prosperes exteriormente, sino que prosperes primero de adentro, y que todas las cosas que te rodean se sujeten o prosperen, caminen o avancen conforme avanza tu corazón. Que todas las cosas, mi economía, mi trabajo, mi situación financiera, mis amigos, mi familia, todo prospere conforme mi corazón prospera en el entendimiento en Cristo Jesús. Porque si es al revés, sucede como los que han ganado la lotería, que se vuelven millonarios y después de un tiempo hasta se endeudan más de lo que ya estaban endeudados. Lo pierden todo y hasta quedan peor, porque su condición en su interior no era la de personas que producen. Era una gente que reclamaba cosas o era dependiente de muchas cosas, de su trabajo puede ser. Entonces, cuando comprendemos que Dios no es el culpable, empezamos entonces a buscar o a responsabilizar a alguien más. Si no es Dios el culpable de la pobreza, entonces ¿quién es el culpable de la pobreza? Si Dios no es el culpable de que no tenga trabajo, entonces ¿quién es el culpable? Si Dios no es el culpable de la guerra en Siria, entonces ¿quién es el culpable? No puedo culpar a Dios de que Dios, culpar directamente a Dios, o decir Dios permite que sucedan estas cosas, porque caeríamos en lo mismo. La Biblia establece que todas las cosas buenas y perfectas provienen de Dios. Toda aquella cosa que produce muerte, que produce calamidad y sufrimiento a los seres humanos, no es de Dios. Entonces, ¿a quién responsabilizamos? ¿Al mismo ser humano? ¿Al diablo? Pues vamos a ver cómo los tres juegan un papel importante. Dios es el autor de la creación y todo lo estableció, estableció orden, límites, leyes que nosotros podemos vivir desde la creación hasta el día de hoy. Pero el ser humano, al apartarse de Dios, empieza a cometer errores y errores tras errores. Ejemplo, el primer asesinato sucedió poco tiempo después de la creación. ¿Cómo es posible, no? Que Caín haya sentido celos de su hermano, no le haya gustado la reacción que sucedió y decide matarlo. El ser humano, después de la naturaleza de Adán, empieza a cometer error tras error. Y dice el Salmo 115, versículo 16, dice: los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a la humanidad. Y lo que sucede en la tierra con la humanidad era responsabilidad del ser humano. Pero cuando falló el ser humano, le entregó este poder a Satanás. Satanás no figuraba
como alguien que pudiera hacer y deshacer en la tierra. ¿De dónde tuvo el poder Satanás? Y el pastor Andrew Wommack comenta algo muy importante. Dice: Dios diseñó al ser humano para sojuzgar la tierra, para gobernar la tierra. Y el diablo, en su anhelo en ser igual que Dios, porque es imposible ser mayor que Dios, él lo sabía que Dios era soberano. Decía: yo quiero ser igual que Dios. Dijo: no puedo llegar directamente al Creador. Entonces, como un vil terrorista, cuando no puede llegar al gobierno, o puede un secuestrador o alguien que quiera hacer algún mal y no puede ser directamente contra la fuerza, toma un rehén. Y lo explica de esta manera: toma al ser humano, lo despoja de lo que Dios le ha entregado, y ahora él tiene el poder sobre esta tierra. Y en 2 de Corintios 4, versículo 4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. No de todos, solamente de las víctimas fáciles, de las personas que han decidido no creer como Dios quiere que crean en Él. De aquellos que dicen: ¿sabes qué? Dios hizo todas esas cosas malas que me suceden. Ahí no estamos creyendo correctamente. Y eso te vuelve fácil, presa fácil de Satanás. Y el pastor Andrew Wommack dice que la doctrina de la soberanía de Dios equivocada, dice, es un asesino de la fe. Porque creemos que si Dios es soberano, Dios controla y permite todo. Pero esta soberanía no se refiere a eso. La soberanía se refiere a que es independiente, está sobre todas las cosas, pero no controla todo. Hay cosas que Dios controla y que estableció desde la creación hasta el día de hoy, el orden y los límites naturales. Y hay cosas que Dios no controla, que le correspondía al ser humano controlar. Y hay cosas que el diablo tomó para controlar, que Dios no le entregó control a Satanás. El rehén le entregó a Satanás el poder. Y chocaba conmigo la idea de que Dios había diseñado al ser humano como el Dios de este mundo, porque de repente dice: el ser humano, el Dios de este mundo. Pero ahora Satanás se le atribuye este título, el Dios de este mundo o el príncipe de este mundo. ¿De dónde tomó este título? ¿A quién se lo robó? A Adán. Y Dios diseñó un plan perfecto para intervenir en la humanidad. A pesar de que Dios no lo controla todo y Dios no puede meterse en algunas cosas, Dios dice: ¿cómo participo en esto? ¿Cómo puedo intervenir en la vida del ser humano, en la tierra? Y Dios diseñó un plan perfecto. Se hizo hombre, como tú y como yo. Participó de las debilidades que tú y yo tenemos sin pecar. Y Jesús tomó forma de siervo. Dice la Biblia en Filipenses 2, 6 al 8, dice: Jesús, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Podemos comprender cómo Dios no intervino. Él se sujetó a su soberanía y a su palabra, y no pudo quebrantar su propia palabra. Él es soberano, eso es lo que se hace, es soberano. Y el hecho de no intervenir no lo hace menos soberano, sino que establece aún más que Él es soberano, que Dios no quebranta su palabra, que si Él dice que permanece fiel para con nosotros, eso es siempre, no importa lo que hagas. Aún así tú te desvíes, Él no cambia, no tiene sombra de variación. Si Él estableció un pacto para que fuésemos redimidos y un día alcancemos salvación, ese pacto permanecerá en tu vida. No importa lo que hagas o dejes de hacer, su palabra es fiel y Él no cambia. Y en este pacto Dios decide ahora intervenir, un plan perfecto. Jesús llega conforme lo que decía la ley, vivió, fue juzgado, aún sin pecar,
llegó hasta lo más vil, y estando él muerto, Satanás podría decir: lo tengo todo controlado, ahora sí tengo al Hijo de Dios, el plan que creía tener desde un principio lo estoy consumando. Y me encanta esta imagen que se figura en mi mente, que estando, imagínate, celebrando porque había muerto el Hijo de Dios, de pronto alguien dice: oye, pero este nunca pecó, este nunca falló, legalmente no lo podemos retener, legalmente realmente no nos pertenece, porque nunca pecó y la paga del pecado era la muerte. Y aunque Él murió por los pecados de la humanidad, Jesús no pertenecía a una condición de esclavo de Satanás. Entonces se levantó y, como dice la Biblia, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Y en el nombre de Jesús tú puedes obtener salvación. Y en el nombre de Jesús puedes obtener ya no el poder que tenías en esta tierra. Dios ya no le interesa que gobernemos. Dios quiere que seamos salvos y que gobernemos un día con Él en el cielo. A lo que me refiero es que hay reinos en esta tierra que terminarán por corromper una vez más tu corazón. Escuchaba por ahí como a algunos cristianos les decían que iban a llegar hasta Hollywood, y yo me quedé a pensar: Hollywood, un reino humano de el pináculo de la cinematografía. Dios no quiere eso, a Dios no le interesa eso. Si tú quieres triunfar en lo que haces, hazlo, porque Dios te ha entregado autoridad y poder. Pero a Dios no le interesa gobiernos humanos. Dios te ha trasladado de un reino de oscuridad al reino de su amado Hijo. No al reino de Hollywood, ni el reino de la política mexicana, ni el reino de algún reino humano que reine sobre eso. No, que no te pierdas sobre eso. ¿Y para quién es el príncipe de este mundo? Para los que ignoran que Dios ya los ha redimido de la muerte. Imagínate que anda un secuestrador y te amenazó una ocasión, y un día lo aprenden, pero tú no prendiste la televisión esa ocasión, y te hablan. El hombre ya está juzgado, ya está en la cárcel, y te habla y te dice: ¿sabes qué? Voy a ir por ti el día de mañana. Y cuelga, ¿no? Y tú te empiezas con temor en tu corazón y has olvidado, nunca supiste que ese hombre ya había sido juzgado. Y le platicas a la persona que más confianza tienes y dice: ¿sabes qué? ¿Por qué te preocupas? Ese hombre ya está juzgado, ya está en la cárcel. Tiene 30 años, 40 años o cadena 100 años de cárcel. Es que fue tan real su llamada, puedes decir. Fue tan real, dijo que iba a venir por mí, me infundió temor. Pero ¿por qué tienes temor? Lo único que puede hacer es extorsionarte, amedrentarte, infundir temor, porque autoridad ni poder tiene de venir sobre ti, está encarcelado. De la misma manera dice la Biblia que el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, justicia y juicio. Dice: y juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No tienes por qué tener temor. Y si un día viene, solamente el diablo puede extorsionar tu fe, nada más. Pero dice la Biblia: resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Dice el versículo, Juan capítulo 10 versículo 10: el ladrón, hablando de Satanás, solo viene para robar, matar y destruir, pero yo, Jesús, he venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia. Santiago 4:7: por tanto, someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Resistir no se refiere así como que aguantes los golpes de Satanás. No, resistir es que rechaces lo que viene y dice de ti. Si dice: tú no puedes, es más, te voy a quitar todo lo que Dios te ha dado, y rechaces eso que dice con la palabra. ¿Qué ha dicho Dios sobre ti?
Dios dice que soy su amado hijo, su creación más valiosa, como lo acabamos de leer en Santiago, su valiosa posesión. Y solamente vienes a extorsionar mi fe, solamente vienes a infundir temor. Tú ya no puedes, como el hombre que está en la cárcel, incapaz de llegar a mi casa y robarme o secuestrarme. De la misma manera Satanás ya no puede. Lo único que le queda es que tú dudes y dejes de creer. Si todo lo que Dios es, todas las cosas buenas la obtienes por fe, lo único que Él puede es llegar a que tú dejes de creer, desistas de creer lo que la Biblia dice. Y cuando estás en esa condición, eres presa fácil para que las enfermedades, eres vulnerable para que las cosas difíciles peguen en tu vida. La semana pasada hicimos el trámite de la visa y había temor en mi corazón porque dije, ¿me la pueden rechazar? Y Dios habla a mi corazón y dice, no importa cómo hagas el proceso, porque había dos formas y decía, Dios, ¿cuál es mejor? Y Dios me dice, es un proceso. El punto es que hay temor en tu corazón. Y cuando hay temor en tu corazón, te pegan esas palabras del diablo. No, hombre, es de Dios que la pierdas para que forme tu carácter. Esas cosas son equivocadas. O que llegue a tu vida y ¿sabes por qué tienes esa enfermedad? Porque Dios lo ha permitido. Ah, sí, no, pues sí, que Dios se glorifique. Como dice el pastor Ebrahim, terminas yendo al doctor, entonces es incoherente o incongruente que digas, Dios permite esto y yo lo trato de atacar con la medicina, ¿no? Al contrario, me gusta como lo dice él, mejor venga más enfermedad, fin que es de Dios, llénate de enfermedad, fin que Dios se va a glorificar aún más, ¿no? Si con una enfermedad se glorifica Él, pues con unas 2, 3 e incurables todavía más, ¿no? Pero no es así. Es una mentira del diablo creer que Dios permite que estas calamidades o situaciones difíciles lleguen a tu vida. Y en esa situación yo dije, ya no voy a tener temor en este proceso de la visa. Es que si pierdo 6,400 pesos, y me ponía a pensar y dije, ¿sabes qué? Esto es resistir al diablo, pararte y decir, rechazo toda palabra de incredulidad, rechazo toda palabra de pobreza, toda palabra de que no se pueden hacer las cosas. Y cuando tú te paras y resistes al diablo, este se va. Y cuando tú te paras y resistes, empiezas a creer, Dios me ha dado gracia y favor delante de los hombres. Así como su palabra viene y me fortalezco en su palabra, así me lleno de gracia y favor para con Dios y para con los hombres, como Jesús crecía y se fortalecía. Pero estas palabras vienen a tu vida y esas son el enemigo. Palabras que se levantan en contra del conocimiento de Dios, palabras que se levantan en contra de lo que tú crees que la palabra dice acerca de Dios. Párate firme en Dios, y si un día sientes un malestar, recházalo. Eso es resistir, eso es negarte a creer que lo que te está sucediendo es parte de Dios, es de Dios. Es que no tengo dinero y no encuentro trabajo, ya busqué, pero se me hace que Dios quiere que sufra. Se me hace que Dios quiere que viva en esta condición. No, creer eso provoca pasividad en tu vida. Provoca que las cosas sucedan porque dices, así van a suceder. Provoca que te vuelvas víctima de las circunstancias, y si hay poco trabajo, tú seas de los que no lo encuentran, porque te vuelve pasivo. Pero cuando sabes que Dios te ha dado todas las cosas en Cristo Jesús, tú complementas tu fe con tus acciones y te levantas, vas, buscas, te inscribes en algunas convocatorias, y como la gracia y el favor de Dios están en ti, las cosas fluyen a tu favor.
¿Y qué de las cosas que no podemos controlar? Como los terremotos, los tsunamis y los huracanes. Te voy a leer un extracto que escribió el pastor Barrett Bennett. Es maestro de la palabra, perdón. Y escribió algo especial. Dice, en el diluvio de Noé, el planeta fue sacudido desde su núcleo y sus profundidades se quebraron y se dividieron en continentes. Se produjo un cambio tremendo que dejó la tierra inestable y muy diferente a su estado original. Ahora existen terremotos, tornados, huracanes, sequías, inundaciones, incendios que traen muerte y destrucción a millones de personas. Esto no representa la voluntad de Dios. Dios, no las envía. Él no necesita ninguna de estas cosas para cumplir sus propósitos. Traen muerte, traen destrucción, no traen paz, destruye patrimonio de la gente, destruye sueños de muchas personas. Es provocado por Dios. Dios dice que todo lo bueno y todo lo perfecto desciende de Él. Es incorrecto atribuirle estas circunstancias a Dios. Pero tú, que tienes todo tu favor de parte de Dios, tú puedes levantarte y decir, esta tormenta no llegará a mi casa. Resiste. No que pelees y que te vayas caminando 15 kilómetros a la sierra para que eso no suceda, no. Lo obtienes por fe. Una fe activa, una fe que dices, Dios dijo que protegería mi vida. Dios dice que plaga no tocará mi morada, que caerá en 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, pero a mí no me llegarán. Eso es resistir conforme la palabra de Dios abunda en tu corazón. Ok, se pronostica un huracán. Yo oro, yo creo que a mí no me tocan estas cosas, estas calamidades, que Dios no las manda. Y me paro firme y le digo a la tormenta que se calme, y se calma. Y me encanta algo que en el estudio encontré, que dice que cuando Jesús reprende a la tormenta, no reprendió a todas las tormentas, para que tampoco agarres locura y reprendo todas las tormentas de la tierra en el nombre de Jesús. Porque en la tierra vivimos muchos, que cada quien tome la palabra de Dios y la haga firme en sus vidas, y que cada quien resista y reprenda sus propias tormentas. Por eso es importante predicar el evangelio y hablarle a los demás la buena noticia en Cristo Jesús, todo lo que Dios te ha dado, para que sepas todo lo que puedes hacer. ¿Qué cosas pueden llegar a tu vida y qué cosas tienes para que estas cosas no terminen en muerte para tu vida? ¿Cómo podemos hacerle para que comprender qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo tengo control? La Biblia dice en Oseas 4, versículo 4. Si lo tienes, vamos a leerlos. Oseas 4, versículo 4. En parte te lo voy a ir parafraseando, pero vamos a leer un poco. Oseas 4. ¿Ya lo tienes ahí? Dice, no señales a otro para echarle la culpa. Dios reprende a los sacerdotes y dice, ni me señales a mí que yo soy el culpable, porque Dios no es el culpable, yo no soy el culpable, dice Dios. Ni señales a otros. Hazte responsable de lo que te he entregado, del propósito que te he dado, del poder que está en ti, de la autoridad que te he dado para orar, reprender serpientes y escorpiones, como dice la Biblia, orar por el enfermo y que sea sanado. Toma esa autoridad.
no me eches la culpa si no suceden las cosas. Dice más adelante, mi gente está arruinada, mi pueblo, en otra versión lo dice así, mi gente está arruinada porque no saben lo que es correcto o verdadero. En una versión puede decir, mi pueblo perece por falta de entendimiento o de conocimiento. Y en esta versión, Nueva Traducción Viviente el mensaje, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y la responsabilidad como sacerdote no era hacer negocio con el pecado de la gente, porque entre más pecado había en la gente, constantemente más recurrían al sacerdote para hacer expiación de sus pecados. Entonces más se llenaba la casa del sacerdote de ofrendas. Entonces dice, al sacerdote no le convenía el pensamiento equivocado de que la gente dejara de pecar, ¿no? Porque se acababa el negocio. Entonces Dios lo reprende y dice, ¿por qué le has dado la espalda al conocimiento? Y has provocado que la gente, en lugar de conocerme a mí, se enfoque en el sacrificio que tiene que hacer constantemente para redimir su pecado. Aquí el conocimiento, la revelación acerca de Cristo es la clave. Lo que Dios me ha entregado, si yo lo desconozco, no se va a hacer, si yo lo desconozco, no se va a hacer efectivo en mi vida. Si yo desconozco el amor de Dios, ¿cómo puedo vivir el amor de Dios? Si yo desconozco que Dios me ha bendecido, ¿cómo puedo vivir en bendición? Entonces la ignorancia espiritual, la falta de revelación y entendimiento es peligrosa porque te hace presa fácil de las circunstancias. Y el diablo puede usar esas circunstancias para infundirte temor o infundirte ideas equivocadas acerca de Dios. Dios no es la causa de lo que nos sucede. Lo que está pasando en la humanidad, todos los problemas sociales y humanitarios que estamos viviendo, no es de Dios. Vamos a leer 2 de Pedro 1:3. Dice la Biblia, mediante su divino poder, 2 de Pedro 1:3, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. ¿Recuerdas? Todo lo recto, todo lo perfecto, todo lo bueno es de Dios. Y Dios, en su divino poder, ha provisto en Cristo Jesús todo lo necesario para que tú vivas lo bueno, lo agradable, lo perfecto que es de Dios. Todo esto, todo lo bueno, todo lo de Dios, lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Solamente es por el conocimiento del Hijo de Dios. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más conocemos a Jesús, más conozco lo que Dios me ha entregado, porque todo lo he entregado en Cristo Jesús. Veo todo lo que dispongo y menos creo lo que el diablo puede hacer en mi vida. Menos creo lo que las circunstancias pueden ocasionar. Que cuando haya crisis sigas ganando más que cuando no la había. Que cuando haya situaciones difíciles tú sigas prosperando. Fíjate, el pueblo de Israel pasó diferentes circunstancias como la hambruna que hubo. Y tú puedes decir, ¿por qué si Dios lo controla todo no hizo crecer allá donde vivía Israel y sus hijos? Porque usó a José y fueron trasladados a Egipto para que pudieran comer y después se quedaran como esclavos en una tierra que no les pertenecía. Dios no controla esas situaciones, pero déjame decirte que en la humanidad tú puedes terminar siendo esclavo en otro lugar,
Tú puedes terminar vagando en el desierto o puedes terminar con las promesas que Dios te ha entregado. Tienes que conocer que Dios lo ha entregado todo en Cristo Jesús. Y si aún sigues viviendo en un desierto, digas, esta no es mi tierra. No me pertenece acomodarme aquí, sentarme y vivir y sufrir porque así lo ha permitido Dios. No, de ninguna manera. Yo no sé qué situación puedas estar viviendo, pero todos vivimos situaciones difíciles de alguna manera. Situaciones en las que a lo mejor no se han dado las cosas como esperabas. Pero si quieres saber qué hacer, busca a Dios, busca a Jesús. Dice Jesucristo en su palabra que nada hago por mi propia cuenta, sino todo lo que veo hacer a Dios, eso hago. Y si tú buscas hacer lo que Dios dice, si tú buscas que Dios edifique la casa contigo, esa casa no va a ser en vano. Si tú quieres que tal vez no sepas qué hacer, y eso es natural, que en tu humanidad no encuentres una respuesta, un plan perfecto, pero si tú buscas a Dios, Dios puede perfeccionar el plan. Y Dios puede perfeccionar tu vida y te lleva de gloria en gloria. Pero el camino del hombre, hasta lo cantan, es de fracaso en fracaso, o rodar, por decirlo de otras palabras. Porque en la humanidad eso es. Si yo busco prosperar, de entrada dicen, vas a fracasar 2, 3 veces. Y vas a fracasar y vas a fracasar. Pero Dios te ha entregado todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Qué es todo lo que tú necesitas? Ponte a pensar, hay cosas que somos conscientes que necesitamos y hay otras cosas que no somos conscientes que necesitamos. Pero todas las cosas que tú necesitas para vivir lo bueno y perfecto, la voluntad perfecta de Dios, está en Cristo Jesús. Pero tú tienes que conocerlo. Porque si no hay conocimiento, no hay revelación en tu vida, como dice Oseas, vas a empezar a vivir las calamidades que se cuentan en el mundo. Vas a empezar a vivir las cosas difíciles que se cuentan en las noticias. Vas a empezar a vivir las cosas difíciles que vive la humanidad. Vas a ser parte de ese grupo de personas que no creen y que son presa del diablo. Pero si nos esforzamos por creerle, si nos esforzamos por conocerle más a Él, esas cosas no van a llegar a tu vida y vas a vivir el propósito de Dios. Esas cosas no van a estorbar, van a dejar de estorbar que tú vivas el propósito de Dios. ¿Acaso Dios te trajo a esta tierra para que sufrieras? Cuando era niño no comprendía por qué mucha guerra espiritual y mucho sufrimiento si Cristo vino. Y siendo un niño decía, pero ¿por qué si Cristo vino seguimos peleando con demonios, no? ¿Por qué si Cristo vino seguimos batallando? Hacíamos menos el sacrificio de Cristo cuando fue un plan perfecto para redimirte a ti, comprarte a precio de sangre y entregarte todo su reino. A Dios le place entregarte todo su reino. No el reino de esta tierra, no el reino político, no el reino cinematográfico, como a unos hombres le profetizaron. Eso no le place a Dios. Dios le ha placido darte su reino. Y que cuando esta vida en esta tierra, no estemos en esta tierra, tengamos una vida reinando juntamente con Cristo. Y mientras aquí tú manifiesta su naturaleza, manifiesta su voluntad. Ponte de pie. Quiero invitarte a que si tú aún no conoces las verdades que Cristo te ha dado, la verdad que Dios ha dado a tu vida en Cristo Jesús, todo se obtiene por fe en el Hijo de Dios. Lo reconozcas, lo aceptes en tu corazón
y seas una nueva criatura en Él. Si tú no has reconocido a Dios a Jesús como tu Señor, te invito a que lo hagas en tu lugar y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te cedo el control de mi vida, de mis acciones, de mis pensamientos, de mis deseos. Te pido que reines en mí y seas el Señor de mi vida. Tomo tu salvación, tomo tus recursos y vivo en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. En 2 de Corintios 4, para terminar, quiero leértelo. Versículo 7. Ahora que tú tienes a Jesús, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos seguimos siendo frágiles vasijas de barro, pero que contienen un gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. ¿Puedes decirle, no me aplastan? Estamos perplejos, pero no caemos. Di, no caigo en la desesperación. Somos perseguidos, pero di conmigo, nunca abandonados por Dios. Dice, somos derribados, pero no destruidos. Di conmigo, no destruido. Dice, mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Somos frágiles como el barro, pero en nuestro interior hay un gran tesoro. Vive, y aunque las circunstancias aprieten, resiste al diablo, resiste con la palabra de verdad, y esto no terminará desmoralizando mi vida. Esto no me va a hacer sucumbir a situaciones difíciles y caer, sino que yo permanezco en su palabra y las cosas cooperan para bien, conforme a los que son llamados, a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Aunque presionado, abandonado y perseguido, mas no destruido, bendecido por la cruz, su promesa durará, su gozo mi amigo es. Y aunque en la noche haya dolor, su gozo vendrá de mañana. Vamos a cantarlo y declararlo. Cambié mi tristeza. Cambié mi tristeza y mi vergüenza, entregándolos por el gozo de Dios. Cambié mi dolor. Entregándolos
presionado, abandonado y perseguido, mas no destruido, bendecido en la cruz, su promesa durará.